Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Beso de un Verso. Hoy en el podcast del Buen Escritor, en su episodio número 18, os presento a la autora Carolina Casado, que viene a hablarnos de ella y a presentarnos todos sus libros. Así que estoy deseando de que la conozcáis. No me demoro más. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Buen Escritor. Hoy tengo el placer de presentaros a una joven escritora que se llama Carolina Casado y viene a hablarnos de sus libros. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de estar aquí. De nada, gracias a ti por haber encontrado un rato para charlar con nosotros. Mira, para empezar, me gusta que os presentéis vosotros y que me hagas un poco de ti, de tu vida y de cómo te iniciaste en esto de ser escritora y de publicar libros. Ujú. Pues para hablar de mí, yo siempre suelo decir que, bueno, tengo 27 años, soy de Madrid, así como la parte más básica, ¿no? De todo. Y aparte de escritora, también soy psicóloga. Que esas 2 cosas, la verdad que yo las tenía muy claras desde pequeña. O sea, bueno, al principio, cuando era muy pequeña, me preguntaban: ¿qué quieres ser de mayor? Y yo siempre decía que escritora y, al principio decía que arqueóloga o bibliotecaria. Y luego las 2 cosas se me fueron yendo un poco de la cabeza, y lo que quedó, pues, era como ese deseo un poco de, ayudar a los demás, de entender de dónde venía, pues, el comportamiento humano, toda esa estructura psicológica, ¿no?, que tenemos, y que me viene muy bien también para escribir mis historias. Y nada, la verdad es que lo tenía muy claro desde pequeña, y siempre como que he ido encaminada a esas 2 cosas, a crear historias y a formarme para poder ayudar, mentalmente, ¿no? A los demás. Siempre digo también que puedo vivir, o sea, son mis 2 pasiones, ¿vale? Pero yo podría vivir sin la psicología, pero no podría vivir de la escritura. Como para decir, pues, oye, ahí están esas 2 pasiones, pero sí que es verdad que la escritura siempre ha tirado un poquito más de mí. Sientes más identificada, entonces. Sí, sí, o sea, es esa parte. Siempre hay épocas en las que a lo mejor, pues tengo más o menos volumen de trabajo a nivel de pacientes, pero nunca puedo perder de vista como toda esa parte creativa, o de estar planificando una historia, corrigiéndola, creándola. Si la psicología podría vivir, aunque tampoco quiero, pero tengo claro que si la escritura no podría vivir. Eso ya es como si me amputaran los dos, que podría vivir, ¿no? Sin 2 brazos y sin 2 piernas, pero no sería ese, bueno, el tipo de vida que yo querría. Y así, a nivel de empezar, pues yo empecé a escribir historias desde muy pequeña. Me acuerdo que empezaba a escribir en libretas, y que yo no sabía escribir bien porque tenía muchas faltas, y lo típico, que no sabes si va la B, la V, no sabes qué escribir. Y yo me acuerdo que, como quería crear historias, lo que hacía era que me ponía a escribir en libretas y separaba las palabras por guiones. O sea, les ponía rayas, ponía la vaca, por ejemplo, pues ponía un guión así y la vaca, porque no sabía ni siquiera cuál era la distancia entre las palabras, pero como que necesitaba escribir relatos, escribir historietas, cogía películas que me gustaban y las escribía enteras y le cambiaba los finales o lo que yo mejoraría. O sea, yo era de pequeña muy pesada con ese tipo de narrativa, pero sí que es verdad que solo me veía capaz de escribir relatos. Nunca me veía capaz de escribir historias largas, porque como que me faltaba esa parte de constancia y la parte de creérmelo, sobre todo. Entonces, yo creo que lo que más nos falla a todos los escritores. Y nunca había terminado una historia hasta los 16, 17 años, que me presenté a un concurso, al Jordi Sierra y Fabra, y nada, la verdad que escribí una historia mala como ella sola, la envié, evidentemente ni gané, ni se me mencionó en nada, pero sí que recuerdo que, cuando anunciaban a los ganadores como en un blog, y anunciaban a los finalistas y decían, consejos para mejorar. Y me acuerdo que, de ejemplos de mejora y de no repetir al mandar nuevas historias, pusieron 2 ejemplos de mi historia. Entonces, claro, yo eso me lo tomé como si, bueno, hubiera sufrido una puñalada directa al ego, o sea, fue horroroso.
y me dio tanta frustración y tanto coraje que estuve sin escribir unos 2 años más o menos, que dejé todo apartado y dije: "Ya está, no valgo para esto, adiós". Y luego simplemente, pues lo que nos pasa un poco a todos, que te das cuenta que escribir es mucho más que publicar y que por mucho que no te publicaran, seguirías escribiendo y eso es por algo. Así que con el tiempo simplemente pues, y con terapia y con muchas cosas, pues ya fui madurando y creciendo en ese sentido, ya me volví a poner delante del ordenador, me obliga a terminar una historia y ya con la tontería pues van 7. Así que algo bien se me ha dado. O sea, te habían puesto a ti de ejemplo, no entiendo, porque era muy grande, porque era muy corto, o por qué. Claro, porque era muy pesada. O sea, claro, no me habían mencionado mi novela. Yo pillé la referencia porque la había escrito. Claro, si no, vamos, ese escarnio me da algo. No, claro, yo lo que pasa es que antes escribía muchas descripciones y era muy densa escribiendo, porque en mi cabeza todo tenía que estar, o sea, si te describía el ordenador, no decía un ordenador, decía el cacharro con la tapa tal, que las teclas tienen no sé qué, era muy pesada. Entonces pusieron de ejemplo de no hace falta describir cómo la protagonista se abrocha los botones de la blusa. Y ese ejemplo, por ejemplo, se lo había escrito yo y otras cosas. Pero tenían razón en criticar porque era muy pesada. Que por aludida, aunque no te nombraran. O sea, tú dijiste, esto va por mí fijo. Muy bien. ¿Y en en qué género te sientes más identificada? Mm. Pues yo me siento más identificada ahora mismo con el que estoy escribiendo, que es la romántica adulta, aunque sí que es verdad que es entre una mezcla entre romántica y drama, porque sí que es verdad que en mis historias siempre hay amor, o sea, nunca va a faltar de momento una historia en la que haya amor, muchos tipos de amor, sobre todo el romántico, pero amor pues entre familia, entre hermanos, a la vida, un poco todo, pero sí que es verdad que no es solo el tema principal, porque yo como tengo toda esa parte de psicóloga y soy muy pesada también con la salud mental, como que siempre intento meter algo que el amor, o sea, que no sea solo una historia de amor, es decir, que haya algo más allá y que tenga el mismo peso, incluso más. Entonces ahora diría que mi género en el que estoy más cómoda es adulta, es la literatura adulta, pero está entre esa balanza entre el romance y el drama. Pero hay una cosa, os he oído hablar a las autoras muchas veces decir romance adulto, romance juvenil. eh, os referís a los protagonistas, o sea, los protagonistas en tu caso son personas adultas. ¿Te refieres a eso o que va dirigido a lectores adultos? Mm. Ajá. Es una mezcla de las dos, porque la cosa es que juvenil yo creo que no nos ponemos de acuerdo ni los lectores, ni las librerías, ni los escritores. O sea, para mí, por ejemplo, juvenil va más también de cuál es el tono de la historia, una parte de hacia dónde quiero dirigirla, aunque sí que es verdad que yo considero que todos podemos leer juvenil al final, tengamos 20 años, 15 o 47. Pero sí que es verdad que es un poco más el tono, yo por ejemplo lo refiero del tono que le quiero dar a la historia. Yo tengo libros juveniles que sí que tienen también un peso de trama a nivel de salud mental muy importante, pero para mí el tono es muy juvenil, porque estoy en la mente de una chica de 17 años. Entonces, claro, aunque la historia trate temas muy complejos, para mí sí que es verdad que es juvenil porque yo lo he concebido así. Ahora, por ejemplo, en esta novela, en la última, los protagonistas tienen 27 años y sí que es verdad que los problemas a los que se enfrentan para mí no tienen esa categoría de juveniles. Entonces, por eso yo, por ejemplo, los englobo más a la parte adulta. Los protagonistas tuvieran 50, ¿cómo lo llamamos? Porque como estoy completamente perdida, no sé. Claro, pues ahí yo creo que, a ver, también sería adulta, pero a lo mejor si tienen 50, pero se están leyendo el libro de su infancia y se meten en un mundo fantástico, pasa a ser juvenil o Y infantil. ya. Yo creo Vale, que va vale, no. eso, en el tono y todo, y el público. Yo cada día aprendo con vosotras. Yo soy escritora también, pero yo estoy muy perdida todavía con estas cosas. Nosotros también, igual. Vale, pues bueno, pues ha llegado el momento de que nos presentes tus bebés, tus niños, tus obras. Pues los tengo por aquí preparados, tengo aquí a los 5. Esta es la primera historia de todas, que es Un acorde menor, que es la novela que yo publiqué en el 2019
Y esta es la historia de una chica que tiene 17 años que se llama Becca, que al intentar suicidarse, pues su madre decide ingresarla en un, no me sale la palabra en español, en un sanatorio, en un psiquiátrico, no me salía, en un psiquiátrico Te iba a decir para tratar manicomio, de... te iba a decir manicomio, pero sabía que esa palabra pues no se utiliza. Entonces digo, no, no. Claro, no, esa palabra la tenemos ya vetada, Sí, pobres. sí, sí, lo sé. Pero, pero sí, entonces es una chica de beca que ingresa en un psiquiátrico para tratar su problema de salud mental y allí conoce a otros cuatro jóvenes que tienen problemas de salud mental distintos a los que tiene ella y es un poco pues toda esa parte de superación, pero también la parte de la amistad, del primer amor y sobre todo esta historia puede parecer un poco dura, porque al final la primera escena es básicamente la protagonista intentando suicidarse. Entonces puede parecer una historia muy dura, pero sí que es verdad que tiene una parte muy esperanzadora y que deja con un buen saber de boca. Y esta novela sobre todo está basada bueno, en parte de mi adolescencia, porque yo también pasé por una depresión y por situaciones que sufre la protagonista. Entonces fue como mi manera de romper el bloqueo escritor del que te he hablado antes y la primera novela que escribí después de eso pues fue esta, era como lo que tenía que escribir. A ver, este es el segundo, a ver si me lo coge, porque está ahí. Ah, aquí. Ayer nosotros hoy, que es mi segunda historia y esta para mí es muy especial, es juvenil y básicamente va de la historia de una chica, Max, bueno, que tiene problemas familiares y con ella misma, que su sueño es, bueno, convertirse en cantante, o sea, coger su guitarra y empezar a crear y irse por ahí, no tener ataduras y ser libre, por así decirlo, o que no puede hacer en el presente. Y luego está Scott, que es el chico que también tiene problemas en casa y su sueño es convertirse en pintor e irse a estudiar fuera. Hasta que les obligan a hacer un trabajo de clase juntos, que ellos no se conocen y lo típico, empiezan a odiándose porque sus ideales como que sus sueños son completamente opuestos, aunque parezca que no. Y esta historia me gusta mucho porque no tiene, es romántica, juvenil, pero no tiene, no voy a hacer spoiler, pero no tiene como el final convencional de este tipo de historias. Entonces, la gente que lo ha leído sí que me ha dicho que le parece un final muy valiente para este tipo de historia y justo es como, esta es la historia que yo escribí sin ningún tipo mmm, de pensamiento de si va a vender mucho, si no, si va a ir bien, si va a ir mal. Es como lo que yo tenía planificado, lo que me salió y le guardo mucho cariño porque fue bien. O sea, me arriesgué y fue bastante bien. Vale, luego tengo aquel y otros veranos, que esta historia ya empieza a ser juvenil con un poco de adulta porque está ambientada en Madrid y la trama es parecida a la serie de Netflix que salió hace poquito, la de Siempre el mismo día, que básicamente la trama sucede el mismo día cada año. Es decir, empieza un 20 de junio de 2005 y los siguientes capítulos 20 de junio de 2006, 20 de junio de 2007, 2008 y básicamente son cuatro personajes que viven en Madrid y su historia, sus relaciones entre ellos, de cómo se van encontrando y desencontrando a lo largo de los años, de los problemas que van pasando, de sus relaciones, de cuándo se juntan, cuándo no. Entonces, esta también le tengo mucho cariño porque es como ese salto, esa transición a la parte más adulta y me costó muchísimo escribir esta historia porque unir toda la trama me pareció una odisea. Entonces, como que cuando la terminé dije, fantasía. Ya te digo. Y además lo que Vale, escribes que son libros hermosos, o sea, son... Sí, 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 qué ese es bien. uno de mis mayores problemas de escritora, que no sé hacer cosas cortas. Me lo han dicho varias veces, No, bueno, pero no hay. también te digo que hay autores que buscan libros así, o sea, es que claro, hay gustos para todo, siempre en esta vida. Exacto. Así que no es Ya, fácil. si a la gente le gustan los libros largos, ya sabe que conmigo apuesta segura. Por supuesto. Así que Vale, luego tengo este que publiqué el año pasado, que se llama Alquimia y Fuego, aquí, que es una historia de fantasía. Y esta es una historia que yo había publicado, fue en realidad mi primera publicación antes de un acorde menor, pero la saqué en una de estas editoriales que
son, vamos, que son de coedición encubierta, es decir, que en teoría te cogen la novela y tú no tienes que pagar nada, pero ni siquiera no hay corrección, no hay promoción, la sacan, es para que tú se la vendas a amigos y a familiares y la novela muere, básicamente. Y claro, yo como no había publicado todavía, pues claro, sentía la emoción de me van a publicar, qué guay, qué ganas, no miré toda esa letra pequeña y entonces esta novela pues nació, estuvo, o sea, leyeron mis amigos y mis familiares y se quedó ahí. Y cuando recuperé los derechos, pues la publiqué con Versátil, que es también la editorial con la que he publicado las anteriores. Es una nueva edición en revisada, reescrita, aunque mantenga todas las partes importantes de la trama, pues sí que hice los cambios que a mí me habría gustado con la madurez también que tengo después de 5 o 6 años de haberla escrito. Y la verdad que esta también, a ser mi primera historia de fantasía, como que la tengo mucho, mucho cariño. Y ya acabo. Y esta ya es la última, la que has leído hace bien poquito, el 13 de junio, que es Si decides volver, que esta es la historia que te decía que es romance drama adulta, que es donde ahora mismo estoy más cómoda y donde creo que he encontrado como un poco ese nicho. Y básicamente esta historia trata de dos personajes, Blakely y Silas, que se reencuentran después de 10 años en el pueblo de su infancia. Ella ahora es una guitarrista famosa de un grupo de rock que ha caído en una espiral de drogas bueno, de autocompasión y él es un chico que tiene muchas responsabilidades porque tiene unos padres ausentes y se ve obligado a tener que cuidar de sus hermanos. Entonces tuvieron una historia cuando eran adolescentes, para ellos pues la historia más bonita, ¿no?, que han tenido nunca, y todo se perdió cuando ella se marchó sin darle ninguna explicación. Y ahora que vuelve, aunque tiene otro tipo de problemas, como que siguen teniendo esa espinita de haberlo intentado, y es un poco esa historia, esa parte de redescubrir el primer amor, pero también toda la parte de salud mental, de decir hasta qué punto yo puedo estar bien con alguien si no estoy bien conmigo misma, y toda esa parte del éxito, de la cara oculta de la fama, y eso. Y esta es la última. Chulos tus 5 libros. Me llaman mucho la atención. Pues dinos cómo podemos conseguirlos, porque nos has dicho que todos los has sacado con editorial. Entonces, para comprarlos en cualquier librería, preguntando, o sea, por el título y tu nombre, ¿lo encontramos o hay que pedirlo Sí, la edición? pues este último, el de Si decides volver, sí que es verdad que está publicado con el sello de Grijalbo, que es un sello de Penguin. Entonces, y como acaba de salir, este sí que es verdad que está en todas las grandes librerías y las grandes superficies. A lo mejor en algunas librerías pequeñitas también, pero si no se puede pedir y vamos, que llega rapidísimo, pero este sí que está. Y los otros sí que es verdad que desgraciadamente los libros cada vez tienen una duración un poco menor. Antes igual un libro te aguantaba en mesa o aguantaba en librerías un año o dos y ahora es muy normal que a los meses los libros desaparezcan. Entonces, el de Alquimia y Fuego, el de fantasía, como todavía lleva un año y poquito, sí que suele estar. Pero el resto, pues seguramente estén en almacén o tengan que pedirlos, pero vamos, que en cualquier librería si queréis leerlos, solo tendréis que decir el título y seguro que en un par de días os los traen. Y para los lectores que les gusta que se lo dediques y eso, ¿te lo podrían pedir a ti por redes sociales o tú eso no lo haces así? Pues eso yo de momento no lo hago así porque tengo pendiente, por ejemplo, también tengo una página web y tengo pendiente renovarla, entonces seguramente ese tipo de cosas de los envíos dedicados y así es algo que lo tengo apuntado. Ahora de momento, hasta que termine de reconstruir la web y lo ponga todo así en orden, pues está todo paralizado, pero sí que es verdad que me suelo mover bastante a nivel de firmas, de eventos. Ahora, por ejemplo, todavía no lo hemos anunciado, pero en octubre estoy en la Feria del Libro de Murcia, luego en la Feria del Libro de Madrid, también voy a Barcelona, en Valencia también suelo estar. Entonces, me intento mover bastante para que nadie se quede sin su librito firmado, pero sí que es verdad que en el futuro me gustaría lo que has comentado, poder hacerlo más accesible, aún y más fácil. Claro, porque a lectores que les gusta que se lo envíes con algún detallito, alguna cosa, bueno, eso ya cada uno, pero sobre todo que vayan dedicados al lector. Sí. Muy bien, pues
Cuéntanos qué te gusta hacer cuando no estás escribiendo. Pues muchas cosas, iba a decir, seguir escribiendo, no, pero verdaderamente cuando me levanto del ordenador es como que intento desconectar, pero cualquier cosa ya estás conectando y pensando como en tus historias, ¿no? O en la siguiente historia. Pero sí, para yo desconectar, pues me gusta muchísimo leer, jugar a videojuegos, por ejemplo, o ver cómo otros juegan a videojuegos, que eso también es algo que me encanta. Si son de terror, mucho, mucho mejor, porque me encanta el terror, aunque es un género que no me he planteado escribir nunca, pero me encanta. También ahora tengo un podcast con una amiga mía, también escritora, entonces pues siempre estamos ahí dedicando ese tiempo para grabar o para ver temas. También me gusta mucho pues pasar tiempo con la gente a la que quiero, pues ver a mi pareja, ver a mis amigos, salir con mi familia. Entonces al final siempre termino haciendo algo. Me falta descansar un poco más, pero siempre termino haciendo algo. ¿Cuánto tiempo? Descanso y tiempo para Sí. hacer Y tantas tiempo para cosas. descansar. ¿No? Y por lo que dices de que estás continuamente teniendo ideas para escribir, tú lo que es el bloqueo del escritor no sabes lo que es, ¿no? Sí, pues sí, justo ahora mismo además estoy en proceso de salir de uno, pero sí que es verdad que en más que un bloqueo también del escritor es un bloqueo a nivel más emocional y por expectativas, ¿no? Yo al final no dudo de que lo que escriba, o sea, hay días que sí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo muy pulida mi escritura, entonces sí que es verdad que yo no tengo tantas dudas sobre si lo que escribo es bueno o no, porque sí que tengo esa capacidad de cuando escribo algo y digo, vale, esto es un mojón, hay que volver a reescribirlo y no me pasa absolutamente nada, pero sí que es verdad que es una duda más a nivel de incertidumbre y de miedo, ¿no? De cómo está el panorama, de si seguiré publicando el año que viene, de si el libro se va a vender bien, si a la gente le va a gustar, ¿no? Entonces ahí me bloquea más toda esa parte de expectativas y sí que es verdad que cuanto más tiempo para pensar en todo lo que no tiene que ver con una historia, como que más me bloqueo. Así que por eso intento en mis ratos libres seguir pensando, pero en la parte de crear historia. Todo lo que tiene que ver de fuera, intento no pensarlo mucho porque entonces sí que terminaría con un bloqueo del tamaño de Marte, o sea, o de Júpiter, por lo menos. Claro que sí. Y qué le dirías a los lectores que no se animan a leer así autores que no sean muy conocidos, que no sean famosos, los típicos, ¿no? Que solamente por ser famosos, aunque no sean escritores, ya les compran los libros? Entonces, ¿tú qué les dirías para animarles? Pues yo les diría que dieran esa oportunidad más que nada porque tú nunca puedes saber cómo escribe un autor hasta que le lees. O sea, toda esa parte de voy a lo seguro o voy a escribir a esta persona por quién es, creo que hemos perdido un poco de vista que al final las historias se leen por la historia. Es decir, que si yo estoy dando entre dos historias, me gustan las portadas, me gusta la sinopsis, tiene sentido, ¿no? Que yo me decante por la de alguien que conozco o que es famoso o que ya le he leído antes, pero creo que hay que darle más oportunidad a las historias y también a las personas, pero menos. Es decir, que el valor de la historia o lo que a mí me hace sentir o lo que me despierta, que tenga más valor que la persona que lo escribe. Que igual es algo utópico, porque entiendo que al final pues, los libros cada vez cuestan más, tenemos menos presupuesto, entonces al final te tiras a lo desconocido. Pero creo que aquí, sobre todo a nivel nacional, tenemos muchísimas autoras que valen mucho, que se curran mucho las historias y que al final no es lo mismo ser una autora internacional a la que han traducido y que no tiene ese peligro de no volver a publicar, que aquí, que ese peligro es una cosa constante a la que nos enfrentamos todas y creo que si se pusiera más en valor esa parte y se le diera más peso a las historias, como que no tendríamos tanto miedo y los lectores descubrirían historias que vamos, que no tiene nada que envidiar a lo de fuera. El sacar los libros con editorial en contra de sacarlo autopublicado o no. Yo creo que son públicos distintos, a lo mejor también en el sentido de que la gente que lee autopublicado, que está más con esas autoras de Amazon, creo que es un público distinto al público a lo mejor de la publicación más tradicional, pero simplemente a nivel de lo que uno consume.
Es decir, la gente, por ejemplo, que lee cómic, evidentemente no es el público objetivo de mi historia, de otro tipo de historias. Entonces, creo que no hay ninguna opción que sea mejor que otra, sino que una tiene sus pros y sus contras. Al final, a nivel tradicional, por ejemplo, tú tienes el respaldo de una editorial, tienes ese espacio en librerías, pero te llevas muy poquito de tus historias a nivel económico. Si te lo autopublicas tú, te ves un poco más solo en ese sentido, sino que estás tú promocionando tus historias, pero te llevas más parte a nivel económico. Y ahora mismo, como está el panorama, que la promoción de los autores la tenemos que hacer todos, seamos autopublicados o publicados, creo que ya no hay tanta diferencia como antes. El tema del prestigio, no prestigio, que me parece una chorrada, porque tú puedes escribir bien y que una editorial no te publique en tu puñetera vida y eso no te hace menos escritor. Creo que la gente está cada vez más concienciada y ya no hay tanto prejuicio ni tanto desprestigiamiento a los autores autopublicados. Es que antiguamente sí que es cierto que muchas veces pensábamos que por sacarlo con editorial, pues te lo corregían bien y salía el libro perfecto. Y hoy en día depende mucho de la editorial, porque hay libros que salen con editorial que tienen muchísimas faltas y dices, pero ¿cómo no han podido ver esto? Pues porque no lo han corregido, simplemente. Si no se lo has entregado el manuscrito o el borrador, pues así lo han sacado. Y es una pena porque es que incluso para ellos no les quita también credibilidad a la editorial. Entonces también Claro, o depende. sea, yo ya te digo, de las experiencias que he tenido en editorial, menos la primera que te he comentado, que era como esa coedición encubierta, y ahí sí que mi manuscrito no lo revisó nadie, sí que es verdad que en estas editoriales sí que el libro ha pasado por varias, no, por muchas manos, o sea, por corrección, por ortotipografía, por estilo, por el editor. Entonces, sí que es verdad que al final cada editorial tiene un poco sus ritmos o su volumen, y yo creo que no es tanto el que te dé igual tu libro, sino que no hay tiempo para preocuparte tanto por todos los libros, porque la industria ahora mismo a nivel de velocidad no lo está permitiendo. O sea, salen en septiembre, no sé si salían 200 novedades, me pareció leer el otro día. Entonces, claro, ¿cómo le vas a dedicar tiempo a 200 libros? Entonces creo que es una cosa más de cada vez el ritmo más acelerado de la industria, que yo espero que en algún momento el grifo pare un poco, un poquito, un poco, pero bueno, ahí estamos. Efectivamente. Muy bien, Carolina, pues, ay, sí, una última pregunta. ¿Tienes algún nuevo proyecto? ¿Estás escribiendo algo ahora? Mm. Sí, ahora justo, de hecho, hace poquito ya me cerré con mi editor la fecha de entrega de una nueva historia que sigue un poco la línea de esta última, de Si decides volver. Es una historia adulta, esa mezcla de romance y drama, que yo digo siempre que para mí todavía no existe ese término definitivo, pero sí que es una historia que está muy pone mucho en valor estos miedos que te he comentado, todo el tema de expectativas, de no saber muy bien por dónde seguir, de esa parálisis a veces ante el futuro. Y ahí estoy en esa primera parte todavía, o sea, le queda mucho, mucho trabajo, ya me estoy preparando el café, varios litros de café y desesperación para las noches, pero la verdad que tengo muchas ganas de seguir en ese plan y a ver las novelas que vienen, pero vamos, yo creo que unas cuantas por este camino van a seguir. Es escribir de noche. Yo soy más de escribir de día, pero ya he visto que como me faltan horas y por la tarde tengo sesiones, pues lo que hago es que escribo de día, luego trabajo y luego por la noche cuando llegue a casa pues me pondré otra vez. Carolina, pues ya para terminar, me gustaría que si hay alguna cosa que no te haya preguntado y que quieras compartir con nuestros oyentes. Bueno, simplemente decir que, como hemos hablado a nivel de lectores, que si alguien que me escucha también escribe, yo lo que le diría que he aprendido mucho en estos últimos años y sobre todo este último año, le diría que no perdiera el rumbo de por qué escribe. Es decir, que separe muy bien su sentimiento por la escritura de lo que los demás le hacen sentir. Que no se mida tanto en likes, ni en comentarios, ni en ventas, ni en expectativas, y que cuide esa parte de él o de ella que simplemente vive por y para la escritura. Pues nada más, Carolina, muchísimas gracias por haber participado. Que tengas muchísimos éxitos, que te vaya súper bien. Me ha encantado conocerte y charlar contigo. Y cuídate mucho y un beso muy grande.
Hasta otra. Igualmente, muchas gracias. Hasta Adiós. otra. Chao.